les va? Bella, muy bella noche de sábado, ¿eh? Siempre saludo y les agradezco el cordial pase a Valeria San Pedro, a Gustavo Tudio, a todo el equipo. Estamos aquí iniciando esta edición de El Corresponsal. Ya está en nuestros estudios el expresidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio. Vamos a estar hablando con él a propósito de la realidad política, pero también de lo que representa en ese contexto el fútbol, lo que representa la dirigencia o el pasaje por el fútbol para llegar a la política. Un hombre con preocupación desde siempre, con inquietudes políticas desde siempre, más allá de su rol exitoso como presidente de River. Y vamos a estar hablando también con nuestro colega Ignacio Olivera Dol, a propósito del momento que estamos viviendo económicamente, políticamente, después de este resonante no porque sea bueno, sino resonante por lo estrepitoso episodio que hemos vivido durante la semana, que todavía no está terminado, que lo marca la llegada al Poder Ejecutivo, no al gobierno, porque formaba parte del gobierno, de Sergio Massa. Así que ya mismo comenzamos en esta intensa noche, como siempre, con la reflexión editorial de la fecha. Bien, ¿qué vimos o a qué asistimos esta semana? Esta semana hemos asistido a la capitulación, a la rendición final de Alberto Fernández, completando lo que nosotros aquí describimos como un golpe institucional encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, que durante este último mes se hizo evidente a partir de las renuncias de Culfas primero, de Martín Guzmán después, de las dificultades que tuvo el presidente de la República para armar su gabinete, y en esta culminación de la asistencia de Sergio Massa como último elemento de salvación de un gobierno que navega a bordo de un Titanic rumbo a su iceberg. Este hecho que culminó la semana pasada, que llevó además un mes, porque además en el mes representó la designación de una ministra de Economía sin ningún poder, como Silvina Batakis, y sin ninguna posibilidad de llevar adelante ninguna tarea, terminó demostrando el vacío político que hoy representa la figura de Alberto Fernández. Con una situación claramente desesperante. ¿Qué es lo que vio Cristina? Cristina vio el abismo. Cristina es una persona patológica, pero en un determinado momento, con una cuota de pragmatismo y conciencia de la realidad, cuando esa realidad significa un abismo profundo para este gobierno, que para Cristina es muy importante, porque este gobierno significa dos cosas: la búsqueda de la impunidad y fundamentalmente el pretendido trampolín para seguir en el poder indeterminadamente. Por eso estuvieron estas conversaciones con Sergio Massa, y por eso hablo yo de la capitulación y de la rendición de Alberto Fernández. Porque Sergio Massa estuvo a punto de integrarse al Gabinete Nacional ya el 2 de julio, ya en ese fin de semana en el cual renunció Martín Guzmán. ¿Por qué no lo hizo? Porque Alberto Fernández se resistió, y porque también es cierto, hay que decirlo, Cristina Fernández de Kirchner no dio un apoyo explícito para que esto ocurriera. Es decir, Alberto Fernández mantuvo esa resistencia a lo largo de casi todo este mes. Una resistencia vana e inútil, que ha hecho a su capitulación más estrepitosa. Hay que marcar además el contexto en el cual se da este cambio. Sergio Massa es una persona con enormes ambiciones. ¿A qué llega Sergio Massa aquí al gobierno? Sergio Massa llega aquí con la intención de utilizar lo que vaya a hacer con expectativa de éxito, que todos le deseamos, nadie desea que fracase,
viene con la intención de utilizar esto como trampolín para su campaña presidencial. Massa quiere ser el presidente de la República. Massa representa un peronismo noventista. Insisto, Massa representa un peronismo noventista, es decir, el peronismo de la década de Carlos Menem. El problema es que Cristina no, Máximo tampoco, Larroque menos, ni que hablar Kicillof y por supuesto la Cámpora. Obviamente allí hay entonces un problema de conflicto en ciernes inevitable, que no sabemos qué resolución va a tener. En un gobierno de gente mala, mentirosa y cruel, y con un afán de figuración que ni lo cuento. Massa tiene un afán de figuración infinito. Les cuento una anécdota que el otro día le compartía a Diego Seigman aquí en Solo una Vuelta Más, porque vi los chats. Vi los chats de colaboradores de Sergio Massa llamando, escribiendo a redacciones, marcando el enojo del ministro porque en algunos zócalos de televisión no se lo trataba de superministro. Ese es Massa. Eso es Massa. Y por supuesto, dentro del círculo interno del gobierno, eso también se sabe. Por lo tanto, estas cosas que nosotros decimos se viven. Hoy es, sin duda, la tabla de salvación. Es algo necesario, lo cual no significa que sea querido. Quiero compartir con ustedes un tuit que hoy vino de Sergio Massa en la tarde, ¿no es cierto? En esta tarde intensa que vivimos. Por favor, lo tenemos ahí al aire, ¿sí? Ya mismo ya lo vamos a compartir. Ahí está. Quisiera transmitir una hoja de ruta clara para evitar versiones, especulaciones o falsas medidas en supuesto estudio. El lunes y martes voy a comunicar los nombres de quienes me acompañarán en esta, le falta el acento, hay que decirle, ¿sí? En esta nueva responsabilidad que me toca enfrentar. Quiero decir que muchas de las versiones se originan en el mismo Massa y en su entorno. Por eso digo, este es el personaje. Así como es personaje Alberto Fernández en sus mentiras. Ayer, por ejemplo, en el medio de todo el ida y vuelta, hizo filtrar, o Alberto Fernández o alguien de su entorno, que Alberto Fernández había hablado con Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, para explicarle los cambios. No ocurrió, mentira, el fondo lo desmintió. Esto es esta gente. Entonces, claro, hay un problema muy fuerte de credibilidad y de posibilidad de hacer cosas cuando usted encuentra este nivel de mentira permanente. Porque obviamente lo que hay que hacer para ordenar la economía argentina es fuerte y duro. Representa un ajuste. Y desde ese punto de vista tiene diferencia. Las imágenes, digamos, los modelos de Massa son el Cavallo del 91 y el Lavagna del 2002. Pero hay una diferencia. El Cavallo del 2001 llegó con un apoyo político absoluto dado por Carlos Menem, que era el líder indiscutible de ese momento, ¿no? Y por supuesto, ya con un ajuste en camino que había iniciado Herman González. Roberto Lavagna, cuando llega y desarrolla una muy buena tarea, se encuentra ya con un ajuste hecho por Remes-Lenikov, por Jorge Remes-Lenikov, que terminó siendo el malo de esa película. Pero él fue el que hizo el ajuste con la devaluación, lo que ocurrió, el corralón y demás, que le permitió, una vez que se produjo el ajuste, a Lavagna, con capacidad, avanzar. Hoy eso no ha sido hecho. Lo va a tener que hacer el mismo Sergio Massa, con la diversidad de situaciones
eso se genera, o que eso genera dentro de un gobierno tan dividido y en el cual la que manda es Cristina Fernández de Kirchner, no es Massa. La dadora de poder es Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, Alberto Fernández capitula, pero Massa llega allí después de tener una larga reunión en el Senado con Cristina Fernández de Kirchner. Y obviamente el apoyo que ha tenido, para que ustedes vean cómo son las cosas, por parte del kirchnerismo es el silencio. No ha salido ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Máximo Kirchner, ni la Cámpora, ni nadie a decir, este es nuestro hombre. El apoyo se limita al silencio. Y a ver qué es lo que pasa. Tampoco han salido muchos los gobernadores. Ha habido uno, dos, Bordet, Perotti y demás. Tampoco ha habido una avalancha de apoyo, de entusiasmo. Así que esto lo quiero marcar porque forma parte de las dificultades que va a enfrentar Sergio Massa. Porque lo que viene, habrá que ver cómo se lo pinte y demás, es inevitablemente, en muchos niveles, una devaluación. Esto es imposible de evitar. Tanto es así que una de las cosas que se está hablando para el campo es la implementación de un dólar bolsa, que está ahí por 300 pesos y demás. Esto hay que marcarlo porque esta es la situación que enfrenta Massa para buscar el sinceramiento que la economía necesita para poder relanzarse, más allá de los contactos que Massa tiene, que son muy buenos, con Washington y fundamentalmente con algunos senadores, digamos, cercanos a Joe Biden y a gente del BID. Pero claro, después habrá que ver internamente cómo se articula esta situación interna con los movimientos sociales, con las demandas que tienen, con la necesidad de bajar los gastos del Estado en el medio de la presión política que esto genera por estos movimientos sociales a los cuales el kirchnerismo le ha dado enorme aire. Hoy, en el discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina, que marcó que Massa lo llamó, y va a haber una reunión, cosa que ojalá ocurra cuanto antes, pero dijo el presidente de la Sociedad Rural Argentina algo muy importante, que fue esto, por favor. Parece mentira que hace pocos días nos hayan acusado de especuladores. El rol del especulador lo tiene el Estado, señores. Eso es algo absolutamente cierto. El Estado hoy se ha transformado en el especulador de todo, porque además es el que propicia todo. Quedarse con la renta de todo. Hay, para que ustedes vean el pensamiento del kirchnerismo duro, hay una idea que expresó el intendente de Pehuajó, el intendente que es un intendente absolutamente afín a Cristina Fernández de Kirchner, un Gurka que dijo, hay que expropiar la producción de la gente del campo. Entonces, este es uno de los desafíos y de las incógnitas que va a enfrentar Sergio Massa, que pidió muchas cosas, algunas logró y otras no. No logró poner a alguien de él en la AFIP. La AFIP era uno de los organismos objetados por Cristina Fernández de Kirchner. Allí va Carlos Castañeto, un exjugador de fútbol y demás, que es un comisario político de Cristina. Y que va allí con esta idea de que hay que perseguir a gente, a evasores. En realidad lo que se vio durante los años del kirchnerismo fue no que persiguieron a evasores, porque evasores no agarraron a ninguno. Persiguieron a gente honesta, que pagaba sus impuestos. Y entre los perseguidos estaban los que eran críticos al kirchnerismo. Yo fui uno de ellos, como lo fueron otros tantos colegas. ¿Sí? Así que esto lo quiero marcar. Tampoco hasta el momento se sabe que le hayan dado a Massa la posibilidad de tener un hombre suyo en el Banco Central de la República Argentina. Miguel Pelle
el presidente del Banco Central de la República Argentina, alguien a quien Cristina detestaba, pero después cambió un poco. Bueno, hasta el momento está firme, mañana puede cambiar. Es alguien que dice no a la devaluación, cosa que marcan todos los sectores. Esto es lo que está ocurriendo. Ha llevado un mes todo este proceso. Mientras tanto, la inflación se ha disparado. Porque el retroceso del dólar de los 2 días del jueves y del viernes no se va a ver reflejado en precios. La imposibilidad de importar no se va a ver automáticamente levantada para la producción. La posibilidad de traer insumos que generen la posibilidad, insisto otra vez, de llevar a la producción a niveles normales no va a ocurrir de hoy para mañana. Entonces, ha habido un daño que en muchos casos es irreversible. Y yo quiero marcar esto, porque nos hemos encontrado y tenemos un gobierno que se mira el ombligo, preocupado en dirimir sus internas, en medio de mentiras y de gente mentirosa, a los que yo denomino además no solamente panqueques, porque lo son, empezando por el presidente, siguiendo por Massa, e incluyéndolo a Daniel Scioli, de lamentable papel, ¿no?, en su escaso trajinar e inútil trajinar por el Ministerio de la Producción. Otro que llegó al Ministerio de Producción con la intención de edificar su campaña electoral. A Scioli lo que le importaba era edificar su campaña electoral presidencial. En eso están todos. Por lo tanto, es difícil pensar que van a aparecer las soluciones estructurales que necesita la enorme dimensión de la pobreza, que tiene además a los movimientos sociales con un volumen de presión política enorme, sobre todo aquí en la zona del AMBA. Ese también es un elemento que cuenta. Los Grabois, los Beliboni y demás, a los cuales el gobierno, el kirchnerismo le dio aire. Hoy constituyen un problema para el gobierno y para Massa. Ya Grabois ha hecho conocer su postura negativa hacia la llegada de Massa. En esto estamos, con una crisis profunda, con una inflación galopante y fundamentalmente con un estado de ánimo de la población de agotamiento absoluto, de indignación por verse víctima de estas pujas internas. Porque lo que están peleando son cuotas de poder. Están peleando no el bienestar de cada uno de nosotros. El gobierno está viendo cómo asegura su permanencia después del 2023. Massa está viendo cómo construye su candidatura política. Cristina está viendo cómo asegura su impunidad. El lunes que viene comienza el alegato del fiscal Luciani, un fiscal valiente al cual hay que cuidar, ¿no es cierto?, en la causa de la obra pública. Y por supuesto tenemos a un presidente que representa la nada misma y el fracaso. Esta capitulación de Alberto Fernández lo que tiene, no solamente desde el punto de vista político, que constituye algo nunca visto en la historia argentina, tiene este costo en la gente. Toda esta situación lamentable de un gobierno sin rumbo, sin ideas, lleno de mezquindades y de egoísmo, la pagamos nosotros. Que conste, esto habla de
lo que representa un gobierno absolutamente inmoral. Y eso no va a cambiar. Le vaya mejor a Massa o no. Muy bien, con nosotros Rodolfo D'Onofrio, que es mucho más que el expresidente de River. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Escuchándolo realmente sobre la situación que estamos viviendo, y también un rato antes hablábamos sobre su experiencia que ha vivido en Ucrania, tremenda, donde hablábamos que a veces los que están entre las balas y las bombas se habitúan. Y nosotros los argentinos nos estamos habituando ya de hace unos cuantos años a vivir en un estado permanente de crisis. Y creo que es de donde tenemos que salir, tenemos que realmente cambiar, porque si no la gente va a seguir padeciendo lo que está sufriendo hoy, y pasa a ser como una costumbre, ¿no? Como algo que uno se habitúa, y pasa a habituarse de lo que no se tiene que habituar. Usted venía hablando de esto inclusive cuando era presidente de River. ¿El fútbol es un trampolín para la política? El fútbol, por lo menos en mi caso, me dio una experiencia muy grande. Yo, como profesional, como empresario, hice muchas cosas, pero nunca me tocó una tan difícil como ser el presidente de River. Producto que el club, aparte del fútbol, tiene 50 deportes, un colegio con 1.200 alumnos, una universidad. Y uno tiene toda la responsabilidad. Y después tiene millones de argentinos, tanto de River como no son de River, que están expectantes de lo que uno hace. Entonces llegamos a River con una crisis brutal. Así es. Económica, financiera. ¿Y por qué hago referencia justamente a River? Porque nosotros llegamos con un proyecto y llegamos con un equipo de gente. No hablo del fútbol, estoy hablando de equipo de profesionales, quienes me acompañaban. Y los pusimos en práctica. Y lo pusimos en práctica en cuanto llegamos, con algunas resoluciones que eran odiosas para los socios, pero había que sacar a River de la situación que estaba. No hay soluciones mágicas, las soluciones son cuando se hacen con profundidad, pero con un proyecto. Entonces, que sea un paso hacia la política, es verdad que a uno lo que le ocurre es que si tiene vocación, el hecho de tener permanente posibilidad de que la gente lo esté viendo, lo esté escuchando, hace que uno tenga un grado de, cuando hacen las encuestas, un grado de conocimiento muy grande en todo el país. Y eso le posibilita a quien está en uno de estos clubes lo que los políticos más de una vez que quieren entrar en la política quieren hacer y no pueden porque tienen todavía que hacerse conocer. La ventaja que tenemos nosotros, los que estuvimos en River, que nos hicimos conocer, pero nos hicimos conocer bien. Claro. Ese es un punto muy importante. Hay un elemento... Los ejemplos más claros son Macri en Boca y usted, digamos. Han sido pasos exitosos, ¿no es cierto?, de gestión basada en el éxito del fútbol, que pesa. Sin duda. Le hago esta pregunta. ¿Qué conocimiento de la sociedad da el fútbol, ser presidente de un club como River? Porque eso es un elemento también muy interesante de saber y de evaluar si es que lo da. Muy grande, porque es absolutamente transversal. Uno está por River en el lugar más top de la sociedad o de las reuniones y en el lugar más humilde, como puede ser los barrios más carenciados, de los cuales yo he ido y mucho. Yo lo he caminado. Yo caminé la Carcova, caminé la 31, caminé la 11-14, porque te lo permite cuando sos presidente de un club de estos. La gente te recibe bien. Y podés ver
la situación que viven. También hablas con la clase media, hablas con todos. Entonces te permite, si tenés realmente las ganas, el deseo de escuchar. Porque si vas a hablar, es otra cosa, escuchar. Es una de las cosas que yo le critico a mis amigos políticos, escuchen. No hablen todo el tiempo, abran las orejas y escuchen. Y eso te lo permite cuando estás en un lugar como este. Tenemos, y quienes hoy están en River, fíjese, doctor, que realmente ocurrió algo muy interesante como ejemplo, porque nosotros en la primera elección sacamos 50 y pico de votos, 50 y pico por ciento de votos. En la segunda sacamos 75 para la reelección. Y en esta última, donde el único que se iba era yo, porque aparte de que 8 años ya es mucho para un presidente y es mucho para un club, el estatuto sabiamente establece que es el máximo. Pero siguieron todos los que estaban conmigo. ¿Y cómo era la campaña? ¿Y qué hicimos? Continuidad. No es común en la Argentina que se pueda decir los que vienen es la continuidad. Y están haciendo la continuidad. Están haciendo una obra en el Monumental que la hemos planificado y las hemos hecho durante todos estos años y más de una cosa que hemos hecho. Y eso es cuando uno tiene un proyecto. Por eso mi punto clave, que siempre lo sostengo, es proyecto, equipo. Y una de las cosas que yo critico a este gobierno es ¿dónde está el proyecto? ¿Cuál es el equipo? Y después venía el presidente. No, yo siempre creo que es proyecto, equipo, presidente, o proyecto, equipo, intendente, o proyecto. Primero tengamos un proyecto y un equipo de gente. Por ahí en ese equipo está el candidato al cargo que querramos. Y si no está, vamos a buscarlo. Pero tiene que haber un equipo. Sus amigos políticos, primero, ¿escuchan esto que usted les dice, la experiencia que da ser presidente de River Boca, un club grande, cualquier club, pero obviamente por esto cuando se camina en la calle? Lo escuchan. No sé si después lo practican. ¿Y qué escuchó? ¿Qué diría usted que, al margen de qué bien, que vamos con River, que esto, qué es lo que usted diría? Mire, hay 2 o 3 cosas que escuché que tienen valor político. Bueno, yo creo que entre las cosas que he escuchado es que la gente tiene ganas que le hablen del futuro. La gente no quiere más que le hablen del pasado. La gente no quiere que quien está dirigiendo el país o están dirigiendo el país o lo que fuera esté mirando por el espejito retrovisor. Quiere que miren para adelante. Una de las cosas que veía es que cuando a uno lo eligen para hacer algo y gana una elección, un grupo, lo eligen para solucionar los problemas, no para que los problemas se los podés contar el primer día o los primeros 15 días, como hicimos nosotros. Es una auditoría de corte y en esa auditoría de corte sabés exactamente la situación que encontrás el país o el club. Pero a partir de ahí no me hables más del pasado. Porque si te elegí para que me soluciones los problemas, no para que me contés lo que hizo mal el otro. Porque si no hubiera elegido al otro. Entonces, quien es elegido, y eso es lo que yo converso y que hablaba con ellos, es esto es necesario cambiar. Después, ¿qué quieren los argentinos? Lo escucho. Quieren tener, de acuerdo al nivel, obviamente, en los lugares más humildes lo que están pidiendo es, queremos comer, queremos educación, queremos seguridad. Porque más de una vez cuando hablamos de seguridad, estamos pensando que la seguridad es para nosotros, que estamos acá, en este círculo. No. Quienes peor la pasan son la gente más humilde. Porque cuando salen a las 6 de la mañana a tomar un colectivo, les roban. Cuando salen con su bicicleta se la roban o le roban las zapatillas. Lo sé porque fui asegurador y los aseguradores sabemos perfectamente bien cuáles son los riesgos de trabajo. Y en los riesgos de trabajo está ese. ¿Quién es el riesgo en itinere, que es el problema del más humilde. Entonces, la gente se lo decía, digamos, al margen de hablar de River más se lo contaba. Sí, tal cual. Cuando yo caminaba por todos estos lugares, quieren eso. Quieren seguridad. Quieren... A ver, usted hace un ratito habló respecto a un periodo de la Argentina. Los 90. Los 90. Teníamos un presidente que realmente tenía un proyecto y tenía la autoridad como para realmente
encarar la situación y las enfrentó. Hoy estaba leyendo, si no me equivoco, en un medio, que se cumplía un aniversario del levantamiento de los caras pintadas en el gobierno de Carlos Menem, que creo que fue enero o febrero, apenas había asumido. Y enfrentó con dureza la situación. No, es decir, con firmeza. Porque no se puede permitir en la democracia tener que negociar. ¿Qué vas a negociar cuando alguien quiere terminar con el sistema democrático? Esas cosas. Y después encarar las situaciones realmente de fondo. Yo lo escuchaba recién y coincido totalmente llevando a esta etapa de ahora. Sergio Massa. ¿Lo conoce? Sí, lo conozco. Sí. Creo que es un hombre que va a encarar algo y ojalá tenga un proyecto y que forme un gran equipo. ¿Qué es lo que ocurre? Ojalá no sea un nuevo Cavallo. ¿En qué aspecto? En lo que usted dijo. Cavallo con Menem, teniendo el poder de Menem, y la decisión de encarar lo que encararon, fue el gran ministro. Y solucionó un montón de situaciones que se vivió en la Argentina. Cuando fue con De la Rúa, que no tenía el poder, y él creyó que él podía, que él tenía el poder para hacer todo, fracasó. Es más, creo que si nos recordamos un poquito la época esa, casi que si no se hubiera metido en eso, podría haber sido candidato a presidente. Se metió convencido, es una opinión personal. Sí, de que podía hacer todo. Convencido de que podía y no pudo porque no tenía el poder arriba. Y ahora me pregunto, quienes tienen el poder porque fueron elegidos presidente y vice, ¿van a darle la cobertura de poder a lo que plantee como soluciones si es que tienen un proyecto? Yo espero que sí. Yo como ciudadano, como todos los ciudadanos de Argentina, queremos empezar a tener previsibilidad. Queremos tener esperanza. Sin duda. Usted marcaba su cercanía con lo político porque además, al margen de su vocación, River lo da. Tenemos algunas fotos para compartir y quería preguntarle. Ya vamos a estar también con Ignacio Liberador y quiero compartirlo con Rodolfo Donofrio, porque obviamente estamos hablando de temas económicos. Primera foto, ¿la tenemos, por favor? ¿Sí? Ahí está. Ya la vemos. ¿Lo conoce a Gerardo Morales? ¿Qué le diría? ¿Qué piensa? Gerardo Morales, estuve con él porque fui a ver un partido de rugby de Jujuy. Jugaban los Pumas contra los escoceses y fui invitado y almorcé, y es la primera vez que lo veía. A Emilio no, a Emilio lo conozco y Emilio Monzón. Tenemos largas charlas. Y con el gobernador almorzamos, estuvimos conversando y vi que era un gobernador que realmente tenía claro qué es lo que tenía que hacer con su provincia. Aparte lo veo que tiene, entre las cosas positivas, veo que tiene decisión, por ejemplo, en el caso de Milagro Sala, donde quisieron por todos los medios que fuera absuelta, que tuviera, y él se mantuvo firme en la posición, y está bien. Y no le indultó. Está bien. Si alguien cometió un delito y está comprobado por la justicia, se tiene que hacer responsable. Vi que es una provincia pujante, que también lo que encontré en esa provincia, como en todas las que uno va caminando, es que hay otra realidad. Muchas veces nosotros acá estamos discutiendo, en la ciudad de Buenos Aires y en el urbano, cosas que en el interior no se discuten. Correcto. Acá estamos discutiendo cosas que no son a veces ni importantes. No, pero, son importantes, pero no son importantes en este momento. Pueden ser después que solucionemos un montón de problemas. Sí. Cristina Fernández de Kirchner. Ese es un momento en el cual se inauguró la estación de tren monumental, la que está ahí en la cancha. Y en ese momento, Scioli y ministro Randazzo tenían la responsabilidad de transporte. Y estaba el rector de la universidad, que le entregó algo, no recuerdo qué era, y a nosotros por protocolo le entregábamos la camiseta de River. ¿Habló con ella? Sí, conversamos un poco, pero no tuve nunca una charla
Yo el que más conocí de todos ellos fue Alberto Fernández. ¿Y qué piensa? ¿Conoció a este Alberto Fernández o a otro Alberto Fernández? No, conocí otro Alberto Fernández, que fue superintendente de seguros en la época de Menem. en el gobierno de Menem. Y después lo fui viendo en distintos momentos. Yo pensé que iba a hacer un gobierno mejor del que ha hecho, porque creí que iba a tomar decisiones, que iba a hacerse responsable de las cosas que ocurrían. Y me parece que todos nos quedamos esperando que eso ocurriera. En más de una oportunidad, cuando había diferencias o discusiones, dijimos, bueno, este es el momento en el cual el presidente va a ser presidente. Porque ¿qué quiere? En un sistema como la Argentina, donde es presidencialista, el presidente tiene que tomar decisiones, tiene que marcar un camino. Y eso no lo hizo. Quiero compartir, estamos con Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, un hombre que interesado por la política. Ya le voy a preguntar qué idea tiene, dónde quisiera incorporarse, si es que esto lo piensa, pero además quiero compartir con él, un hombre de la economía, esto que nos va a también informar Ignacio Oliveradol, destacado periodista económico. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nelson? Buenas noches. Un gusto, estamos aquí con Rodolfo D'Onofrio. ¿Se sabe algo más? Ha tuiteado hoy, ¿no es cierto?, en el sentido de, bueno, no adelanten medidas, pero algunas cosas están ya circulando por allí, ¿no? Sí, lo que no se sabe es si son especulaciones o si, como mencionabas vos, son medidas que surgen del entorno. Yo lo que sé es que todo el entorno de Massa tiene la orden de no hablar ni en on ni en off the record con el periodismo, y que eso es lo que está alimentando todas las especulaciones, más allá de la sugerencia que hace en el tuit Sergio Massa, ¿no? Justamente por el hecho de que desde su entorno no dan ningún tipo de señal públicamente, es que hay lugar para tejer cualquier tipo de especulación que obviamente va a tener impacto en estos días en el mercado, lunes, martes y hasta miércoles, porque él va a dar una conferencia de prensa seguramente después de la apertura del mercado. Vamos a tener movimientos en los activos a partir de cualquier noticia a la que el mercado, los inversores le asignen credibilidad, ¿no? Sin ninguna señal pública de parte de Sergio Massa. Qué interesante este dato que dice Ignacio, ¿no? Decía, el lunes abren los mercados si no hay medidas económicas, ¿no? Es cierto. Es de esperar, ¿no? Uno se imagina cómo puede ser el proyecto que puedan tener, ojalá lo tengan. Y que una de las cosas elementales que tienen que hacer es generar divisas. Es decir, no tenemos reservas. Con lo cual supongo que entre las medidas que estarán pensando es ver de qué manera ingresan divisas al país, ¿no? Porque si no, se para el país. Ignacio, el tema de la devaluación es un tema que todos los especialistas técnicos consideran como inevitable en este contexto de lo que decía Rodolfo D'Onofrio. Exactamente. El tema cambiario es la prioridad, ¿no? Que va a estar dentro de las presunciones del mercado. Creo que las primeras señales tienen que apuntar a estabilizar el mercado monetario y el cambiario, y eso explica por qué el consenso del mercado en este momento está en torno a un desdoblamiento cambiario, no tanto a una devaluación, que puede ser también que venga acompañado a partir de un salto discreto en el tipo de cambio, pero hasta ahora la idea es que Massa va a tratar de aplicar un desdoblamiento en distintos sectores, mejorando el tipo de cambio para los tenedores de dólares, dando incentivos para que haya mayor oferta y el Banco Central tenga espacio para acumular reservas, también generando un tipo de cambio más caro posiblemente para los importadores, de manera de desincentivar la demanda de dólares y de esta manera aumentar el poder de fuego del Banco Central. Ahora, ahí hay un verdadero problema, porque no todas las importaciones son de lujo, además hay importaciones para producir, ¿no es cierto? Tengo muy bien el ámbito empresarial, ¿no? Sin duda. ¿Cuántas plantas tienen que parar su fabricación, producto que le falta un conducto, le falta algo que tiene que ver con la importación? Es decir, las importaciones no son todas de lujo, las importaciones son para... La industria argentina casi
toda necesita algo importado. Casi todas. Entonces, necesitamos que ese insumo aparezca, que ese insumo esté. Y es algo que se veía venir, no es algo que, qué sorpresa. Creo que si agarramos cualquier medio o los colegas economistas que han estado explicando durante todo este tiempo, siempre se ha dicho ya más de un año, se van a quedar sin divisas, se van a quedar sin reservas, va a pasar esto. Es verdad que se agravó por el tema de la energía, pero era verdad que teníamos que importar gas. Eso era irreversible porque no habíamos hecho lo que teníamos que hacer, que era el oleoducto. Pero, el gasoducto, perdón. Pero evidentemente se agravó, pero también es la falta de decisión, la falta de proyecto, la falta de decir... Cuando recién le decía, doctor, el tema de las provincias, uno va a la provincia de Jujuy, por ejemplo, ve el litio, ve el gas que tenemos, el petróleo. Ayer estuve en la rural. Estuvimos caminando, caminé como cualquier ciudadano por la rural. Es otro país. La gente con alegría, caminando, uno veía esa potencialidad de lo que era nuestra ganadería, la potencialidad del campo, las maquinarias. Una actitud, realmente cuando veo que al campo le ponen el pie, digo, no, ¿cómo vamos a poner el pie? Suéltenlo, que siga creciendo, que podamos tener el doble de producción, si lo que necesitamos es eso. El mundo quiere comida, el mundo quiere gas, el mundo quiere litio, el mundo quiere un montón de cosas y nosotros nos quedamos con la reserva ahí guardada. Si nosotros, y ahí lo voy a dejar a quien nos está explicando un poco sobre la economía del país, no me voy a meter, pero realmente, si en Vaca Muerta lo vamos a empezar a sacar el gas o el petróleo dentro de 15 años, sí, por supuesto. Ya es tarde, porque la sustentabilidad hace que va a ser otro mundo. Ignacio, ¿qué hay para el campo de lo que se sepa hasta ahora? Porque ese es un punto muy, muy importante, ¿no? Ahí está la única fuente de divisas por la cual va a ir Sergio Massa. Sí, bueno, generar algún tipo de cambio más atractivo para que generen oferta de dólares. Dentro de esto, la especulación es que pueda resignar impuestos, retenciones o recaudación el gobierno, dada una situación en la que el gobierno hoy está pagando los costos de que al no liquidar no tiene ni los dólares ni los pesos que recibe a partir de los impuestos al sector, con lo cual en esto creen que el gobierno podría optar justamente por hacer alguna concesión para por lo menos tener los dólares, ¿no? Ya que el agro no liquida, hacer alguna concesión en términos fiscales para empezar a acumular reservas y a partir de eso, o sea, eso como una prioridad como para pensar en el resto de las medidas. Ignacio, la última en este minuto, porque además, junto con esto vos sos un conocedor amplio de los mercados. ¿Los mercados confían en Massa? ¿El gobierno reganó confianza o no? Había dos componentes en toda esta crisis que vimos estos 2 meses fundamentalmente, que tenía que ver con lo político, que era la parte más importante, era la incertidumbre política, ¿no? Principalmente los inversores veían, y se lo dijeron a Batakis en las reuniones que tuvieron el martes, que todas las cosas que ellos prometían en Washington, que eran soluciones que podían llegar a hacer el ajuste que creían necesario para solucionar algunos desequilibrios, no necesariamente ellos consideraban que se podían poner en práctica en Buenos Aires, que no eran viables porque no se sabía quién tomaba las decisiones. Correcto. El desembarco de Massa despejó esto en cuanto a la toma de decisiones para los inversores, fue algo muy importante y eso explicó la suba de todos los activos argentinos que vimos esta semana. Y el otro componente que era el macro, una cuestión más de estas medidas que tienen que empezar a aplicarse, de qué manera o con qué herramientas se pueden resolver. También hubo algún dato positivo en la última semana porque, por ejemplo, el Banco Central y el Tesoro se mostraron mucho más propensos a llevar adelante medidas de ajuste, como por ejemplo una suba agresiva en las tasas de interés. Así es. Esta suba, o sea, no solamente lo ven como una solución, sino como una buena señal
para mostrar que el gobierno está dispuesto a avanzar en medidas impopulares y antipáticas, afrontar costos sociales con tal de reducir el déficit e ir estabilizando el mercado. Ignacio, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Nelson. Tengo la pausa, le hago la pregunta, la dejo para Rodolfo D'Onofrio, porque uno de los temas que también fue muy fuerte en esto que es fútbol y política, su enfrentamiento, diferencia con Claudio Tapia, el presidente de la AFA, que hoy representa toda una expectativa política enorme de este gobierno en el contexto mundial. Ya la contesta Rodolfo D'Onofrio después de la pausa. A la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviral Mercado, subastas online. En estas vacaciones, desconectate para recargar energías en lugares únicos. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy. Emprendedor, aunque no lo sepas, ya sos un superbieler. Pegá el gran salto, hacete cliente y obtené una financiación de hasta 1.600.000 pesos para hacer crecer tu negocio. Hay gente que está más conectada con su plata que otra. Están quienes dejan unos mangos y están quienes llenan el chango sabiendo que cuidaron el mango. Porque con Personal Pay ahorrás de mínima 2 lucas por mes en supermercados y haces rendir más tu plata. Descarga Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total. Danielito, un gusto que vengas a otra casa. Esta es tu casa. Hacé la cuenta que soy mi hermano. 10 días como un gitano. ¿Qué van a hacer de comer? Pollo al horno. Pollo al horno, perfecto. Yo no nos da bola porque estamos con vos. Mi mamá, si no está conmigo, ¿sabes qué? Daniel Mannati y otra reveladora aventura periodística. ¿Ella te dirá? Sí, es mi nieta. Es la nieta. Yo pensé que era la hija. 10 días como un gitano. Sábado 22 horas por TN. Estás aprendiendo, Danielito. ¿Por qué Vileda? Porque cuando llego a casa amo jugar con mi familia. Easy Ring de Vileda. Su mop de microfibra limpia toda la suciedad y absorbe a la primera pasada. Es tan fácil de usar que no necesitas agacharte ni ensuciarte. Probalo, ya lo vas a ver. Easy Ring, limpieza insuperable. Vileda, se siente increíble sentirse en casa. Nunca habían cuidado de él. Por eso, él le dio el nuevo Purina Cat Chow, ahora con prebiótico natural. Cada comida construye un escudo de protección para fortalecer su sistema inmune. Purina Cat Chow, ahora sin colorantes artificiales. Protección para una vida mejor. Este domingo a las 16 llega Con Bienestar, el programa que marca la agenda de la vida sana. Los secretos de la nariz robótica. Es capaz de detectar enfermedades y en muchos aspectos supera a la nariz humana. La inteligencia artificial asoma en todos los sentidos. Además, lumbalgia. Entre el 70 y el 80% de la población sufre alguna vez este problema. Eladio Becky nos trae los mejores consejos para aliviar los dolores lumbares. Con Bienestar, con Guillermo Lobo. Domingo, 16 horas por TN. Ahora vas a poder olvidarte de las manchas y la inseguridad. Nueva generación de toallas higiénicas para el día en Nosotras. Tu tecnología Curve se adapta sin moverse. 3 zonas de absorción inteligente y canales que distribuyen la menstruación. Además, nuevas salas que no se juntan. Nueva tecnología Curve de Nosotras. Hoy te quiero mostrar algunos dolores que pueden ser aliviados de manera rápida y efectiva con Ibupirac. Dolor de cabeza. Dolor muscular. No me saque, Fiebre. Cuando el dolor aparece, tomo Ibupirac. Mi aliado contra el dolor. Ibupirac con... ¡qué alivio! Es un producto de Pfizer. La previa del sábado... ¡Salte alto, amigo! ¡Alto, por favor! Arranca con Buti y sus
videos. ¿Y este qué va a ser? Una casi proeza, así que no va a terminar bien. ¿Viste? Te dije. TN Extremo Plus. Este sábado a las 23, Juan Butilovsky te espera con los videos virales más divertidos del mundo. El conejo peluquero. Se parece a una vieja comedia de Gerardo Sofovich. TN Extremo Plus con Buti. Los abrazos. Sábado 23 horas por TN. Ya llega más ofertas. Hasta el domingo 31. Aprovechar 50% en la segunda unidad de bebidas, almacén y lácteos. 2x1 en pañales. Y no te puedes perder las 12 cuotas sin interés en todos los colchones. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Ha volado la noche con Rodolfo D'Onofrio en los últimos minutos. Algunas preguntas, por lo menos para alguna respuesta breve. ¿Con Claudio Tapia tiene un enfrentamiento? Tuvimos un enfrentamiento mientras yo fui presidente de River, producto que no coincidíamos con el proyecto que estaba elaborando para la AFA, cantidad de equipos, 28 equipos y demás. Hoy Tapia creo que ha mejorado y ha aprendido, y una de las cosas que ha tenido un acierto, que hay que reconocérselo, es el tema del seleccionado argentino. Porque supo encontrar un técnico que la verdad que nadie sabía muy bien quién era, logró que se forme un grupo humano unido, y Messi pasó a ser alguien que empezó a tener muy buena relación con los jugadores. Y en cualquier proyecto uno necesita tener un equipo unido. Y esto lo logró, con lo cual esa parte la está haciendo bien. Y ojalá le vaya bien ahora a Argentina en el Mundial. Pero el fútbol nos gusta, pero sufrimos con el país. Y esto es lo que tenemos que solucionar, porque con fútbol solo no, necesita comer también. Muy importante, ¿no? Esto que la gente, los gobiernos creen que ganan el Mundial y ganan las elecciones, dura 10 días. Su opinión también breve sobre lo que ha representado la experiencia de Moyano, que es el otro punto, es decir, gente que llega a los clubes con intención de edificar una carrera política. Yo creo que es como el caso también lamentablemente de Pasarela en River, porque voy a hablar de lo que conozco. Un ídolo deportivo, un jugador extraordinario, pero llegó sin un proyecto, llegó sin un equipo de gente y fracasó. Creo que en el caso de Moyano, evidentemente lo que falta ahí es un proyecto y algo que tenga de alguna manera un equipo de gente que vaya dando certeza y vaya dando confianza para poder lograr los objetivos, porque la suerte no es algo que aparece siempre. La suerte aparece cuando uno hace las cosas bien. Si uno hace las cosas mal, la suerte es muy probable que no aparezca. Porque la gente dice, qué suerte que tienen. No, no, no. En la vida, para llegar a las cosas hay que tener mérito. Eso es otra de la diferencia que tengo del presidente de la República. Yo creo absolutamente en el mérito. Yo pertenezco, doctor, a la clase... Era un joven de la clase media, que como muchos otros, se puso a trabajar, a estudiar, a querer ser mejor y a tratar de lograr en la vida poder llegar a los objetivos que uno se va trazando. Pero eso significa esfuerzo, eso significa poner realmente energía en lo que uno está haciendo. Y eso es mérito. Y el mérito es importantísimo. Es todo lo contrario. Si no, sí coincido que tenemos que partir de una igualdad. Correcto. En eso estamos de acuerdo. Pero después está el mérito. Y como yo le decía hace un ratito, en la Argentina tenemos que pensar a largo plazo. No podemos siempre estar pensando en la coyuntura. Tenemos que tener equilibrio en las cuentas fiscales. Tenemos que tener moneda. Nosotros tuvimos 8 o 10 años que tuvimos moneda. Y el país estuvo, funcionó. Nos reconocieron en el mundo. Eso fue en la década del 90. Fue logrado. Nosotros necesitamos tener moneda. Sin moneda es una de las instituciones más importantes que tiene un país. Y nosotros emitimos a lo loco y evidentemente así hace que la moneda no tenga ningún valor. Dos preguntas finales. Primero, si hoy le ofreciera incorporarse a algún sector político, ¿dónde lo haría? A aquel sector que tenga realmente un proyecto y tenga un equipo de gente que yo diga, en lo personal, porque es una opinión personal, me siento cómodo porque realmente saben para dónde van y lo que quieren. Por el momento,
son incógnitas. Creo que hablan sobre determinados, muy buena gente toda, ¿no? Dentro de lo que pueden ser opciones para el 2023. Pero creo que de una vez por todas tienen que empezar a contarnos a los argentinos qué van a hacer, cuál es el proyecto que tienen, qué piensan respecto a la seguridad, qué piensan a tantas cosas que queremos. Por eso que la decisión, la que tengo, es de comprometerme y de ayudar a realmente cambiar esta realidad. Les voy a contar una pequeña anécdota, le robo un segundito. El otro día, el 9 de julio, mi hijo me manda, yo tengo un nieto de 10 años, me manda un videíto donde mi nieto de 10 años estaba cantando en el colegio, por el 9 de julio, una canción respecto a la patria y todo. Les juro que se me llenaron los ojos de lágrimas, porque digo, ¿qué patria es la que le estamos dejando? ¿Qué país es el que tienen? ¿Qué patria? Entonces, realmente es como que digo, no, acá hay que comprometerse. Y llamé a algunos amigos y les digo, muchachos, acá hay que comprometerse, por favor, porque si no, esto no lo cambiamos. De una manera